Como todos saben, muchas veces la centralidad de este programa pasa por los acontecimientos históricos que uno pueda llegar a narrar o a explicar. Y viendo que estamos en el 21 de mayo, a escasos días de cumplirse el nuevo aniversario de la primera Junta de Gobierno, que como todos saben aconteció el 25 de mayo de 1810, pero ya obviamente estamos en lo que se denomina la Semana de Mayo, y estamos a escasas horas de que se cumpla la convocatoria, el aniversario de la convocatoria del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, donde justamente el grupo de los chisperos, liderado por French y Beruti, que lejos de ser dos buenos señores que con modales caballerosos repartían cintas celestes y blancas a la salida del cabildo, sino que más bien tenían una pistola de chispa, como se llamaba en ese entonces, que vendría a ser como una especie de pistolón. Apretaban y apuraban a los vecinos de apellido rancio o de raigambre más de corte peninsular, más cercano a las posiciones realistas españolas, o más cercanas a las posiciones del virrey, por entonces virrey Cisneros, que se me confunden a veces los nombres, ¿no? Pero el virrey Cisneros. Todo aconteció obviamente en torno a un contexto internacional que era sumamente desfavorable para la continuidad del virreinato y obviamente la continuidad en cabeza del virrey Cisneros en ese momento. ¿Qué había pasado en todo esto? Tenemos que contextualizarnos en 1808 en Europa. Tenemos que contextualizarnos en, obviamente, las guerras napoleónicas. ¿Qué es lo que termina aconteciendo? Es un bloqueo continental, un bloqueo marítimo que se hace desde el continente europeo hacia Gran Bretaña, que había una única nación que no quería cumplir con ese bloqueo comercial con Gran Bretaña. Históricamente Portugal tuvo relaciones simbióticas, por no decir relaciones carnales y de dependencia con Gran Bretaña. No querían cumplir con el acatamiento del por entonces emperador Napoleón. Entonces, ¿qué es lo que solicita a través del Tratado de Fontainebleau? ¿Qué es lo que solicita Napoleón a la corona española? Es que justamente le permitan atravesar obviamente por tierra, por el territorio de la corona española hacia Portugal para hacer una toma obviamente del reino de la corona portuguesa, en represalia por ese no acatamiento del bloqueo marítimo hacia Gran Bretaña. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Bueno, a su vez se empieza a generar un problema sucesorio en la corona española, en donde estaba el rey, el monarca en su momento, que era Carlos IV, y su esposa tenían un favorito que se dice que era el amante de la reina, que era el favorito Godoy, que gozaba obviamente con el favoritismo y el privilegio de la monarquía, y que rivalizaba justamente con el heredero natural, el heredero real a la corona, que era Fernando. Entonces se arma el partido de los fernandinos, y son estos fernandinos que a través del motín de Aranjuez terminan deponiendo
al rey Carlos IV y asume Fernando, convirtiéndose en el famoso Fernando VII, que luego lo mencionaremos en muchas ocasiones de aquí en adelante. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Luego, una vez que baja la espuma, el propio Carlos IV dice que se le obligó a abdicar, que abdica bajo presión, bajo amenaza. Entonces quiere retomar el control sobre la corona. Entonces ahí es donde se produce lo que se llama la farsa de Bayona. Napoleón los reúne a Carlos IV, a Fernando VII, en la ciudad de Bayona, y lo hace abdicar el trono a Fernando VII en nombre de su padre. Carlos IV abdica el trono, lo vuelve a abdicar una vez obtenido nuevamente, lo vuelve a abdicar en nombre de Napoleón, y Napoleón le cede el trono a su hermano José Bonaparte, que luego los españoles los satirizarían con el nombre que pasaría a la posteridad como Pepe Botella, al cual aparentemente le gustaba un poco el trago. ¿Qué es lo que se conforma? ¿Qué institución se conforma en resistencia a lo que era la intervención francesa y la monarquía tutelada esta por Napoleón a través de José Bonaparte? Se crea lo que se llamaba el Consejo de Regencia, que era un consejo que ejercía, digamos, la tutela en ausencia del prisionero Fernando VII, porque se decía que Fernando VII estaba prisionero de Napoleón, pero en realidad lo que les había ofrecido en la farsa de Bayona, tanto a la familia de Carlos IV como a su hijo Fernando VII, fueron residir justamente en unos palacios en Valencé. Sí, se pronuncia algo similar, el francés no es mi fuerte. Residir en Valencé con, obviamente, rentas anuales en tanto y en cuanto ejerza el poder Napoleón en todo el mapa europeo. Entonces, esta ficción de prisión, como muchos lo mencionaban en ese tiempo, no era así. Simplemente estaba tomándose una especie de vacaciones bien pagas mientras Europa se desangraba por guerras. Y obviamente que se lo toma como una especie de rémora de la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico y las guerras napoleónicas, y se lo toma obviamente según la perspectiva historiográfica que se mencione. Algunos lo ven al Imperio Napoleónico como el corte de la Revolución Francesa, otros lo ven como una continuidad, y a su vez lo toman como una suerte de pugna entre los ideales de libertad, igualdad, fraternidad que propugnaba la Revolución Francesa y con todos los gobiernos sucedáneos que continuaron a ello, en contra del absolutismo monárquico, que era en realidad la compulsa la que se estaba desarrollando en Europa, que luego se verá más claramente ante la caída de Napoleón con el Congreso de Viena, con el afamado Metternich, que justamente se reestructura la restauración absolutista, donde todas las casas gobernantes antes de Napoleón vuelven al gobierno en las coronas europeas, incluida la casa, el gobierno de Fernando VII. Siguiendo con la casa de Borbón, me quería acordar el nombre de la casa y no me acuerdo. Felipe era la casa de Borbón. Continuando con estos acontecimientos, se crea el Consejo de Regencia, que el Consejo de Regencia termina cayendo en 1810, en enero de 1810, y al caer se crea otro tipo de organismo que se llamaba las juntas
No, en realidad la Junta Central de Sevilla, ahí está. Son tantas las instituciones que se crearon en ese momento y eran todas con carácter transitorio que a veces se desdibujan los nombres. La Junta Central de Sevilla era la que había asumido el gobierno, tutelando el gobierno en ausencia de Fernando VII. En enero de 1810 cae la Junta Central de Sevilla y se crea el Consejo de Regencia, que termina refugiándose en Cádiz, en una de las islas de Cádiz, obviamente bajo el resguardo de la Armada Británica. Y cuando esa noticia llega recién, nosotros estamos hablando de que esto sucedió en enero, la noticia llega en una fragata inglesa en mayo de 1810, y qué es lo que se empieza justamente a poner en cuestión, y es que el organismo, la Junta Central, la que había designado a Cisneros como virrey, como la cabeza del virreinato del Río de la Plata, ya había perdido la legitimidad. Entonces, al haberlo designado esta institución que ya había caído, entonces había perdido la legitimidad el propio virrey. Entonces, ¿qué era lo que se había armado justamente en todos los territorios virreinales? Luego, obviamente, de la caída de Fernando VII, se habían empezado a armar como una suerte de gobiernos juntistas que asumían la tutela del gobierno en ausencia del rey prisionero Fernando VII. Esto obviamente se replicó en el Virreinato de Nueva España, Virreinato del Perú, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Río de la Plata. ¿Cuál es la discusión que se empieza a tener? Bueno, la necesidad de una convocatoria a un cabildo abierto para la designación de una nueva junta de gobierno y la remoción del virrey Cisneros, que había sido designado por la Junta Central de Sevilla, justo al haber sucedido luego en 1809 la sonada de Martín de Álzaga, que lo mencionamos la semana pasada. Martín de Álzaga, un comerciante español monopolista que había tomado un rol fundamental en la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas, lleva a cabo una sonada porque obviamente veía que se estaba comerciando más allá del monopolio autorizado, por lo que habíamos dicho la semana pasada, por el reglamento de libre comercio con el puerto de Cádiz, pero se empezó a llevar a cabo un tipo de comercio, como podríamos decir, de contrabando, que obviamente vulneraba estas condiciones del comercio monopolista. Acá me encuentro googleando una cita de Manuel Belgrano. Ahora se las voy a explicar. Obviamente Manuel Belgrano tuvo gran responsabilidad en lo que fue los sucesos de la Revolución de Mayo. Era el primer vocal de la Junta de Gobierno, pero también hubo otros personajes que tuvieron mucha importancia. La semana pasada hablábamos de la trascendentalidad que tuvo el pueblo en armas en la defensa de la ciudad de Buenos Aires y la creación de las primeras milicias, que se terminan convirtiendo posteriormente en el regimiento de patricios, que era comandado por Cornelio Saavedra, que si bien no era militar de carrera, se termina convirtiendo en militar y en líder de este regimiento, elegido obviamente por sus propios pares. Otra de las grandes figuras fue obviamente Mariano Moreno, que junto a figuras como French, Peruti, Castelli, eran los denominados jacobinos, eran los que tenían las ideas más radicalizadas dentro del proceso de la Revolución de Mayo, que se contraponían un poco a las ideas más moderadas del propio Cornelio Saavedra
que afirmaba que había que esperar que las brevas maduraran para poder juntar los higos, que era partidario de mantener las formas y lo que se denominó la máscara de Fernando VII, es decir, esa suerte de sujeción hacia la figura de Fernando VII, obviamente estando fuera del tablero político, que le permitiera obviamente al mismo tiempo maniobrar de manera tal de no estar bajo la sujeción del gobierno, se podría decir, sí, que tenía cautivo a la corona española, que era el gobierno puesto por el propio Napoleón. Y así es como empezaron a acontecer estas cuestiones. Como yo les decía, este cabildo abierto que se convoca para el 22 de mayo, y qué es lo que empiezan a hacer obviamente los virreinales, los partidarios del virrey Cisneros. Se empiezan a tomar acciones de manera tal de que tenían pensado para votar en el cabildo el 24 de mayo una junta de gobierno donde, ya destituido Cisneros en las jornadas anteriores en el cabildo, porque obviamente había perdido su legitimidad de base, que era la designación a través de la Junta Central de Sevilla, ya destituido, se quiso nombrar como presidente de la Junta el virrey Cisneros. Y ahí, en eso se entera, los revolucionarios se enteran el 23 de mayo a la noche, y ahí es donde Manuel Belgrano, en la casa de los Rodríguez Peñas, emite su famosa amenaza de que si para las 15 horas del día de mañana el virrey no abandonase la plaza, se lo tiraría, lo iban a tirar por la ventana. Obviamente, recordando que Manuel Belgrano no era un hombre únicamente como muchas veces lo pintan, un hombre de ceremonial, de protocolo, un hombre suave, sino que era un hombre de armas tomar, y obviamente había tomado esta posición intransigente ante la insistencia del bando virreinal de mantenerse en el poder. Obviamente también había que tener en cuenta de que el control de las únicas milicias presentes en Buenos Aires estaban bajo el mando de los revolucionarios, también del bando conservador, pero revolucionarios en fin, que era obviamente el jefe de esto era Cornelio Saavedra, y como dijimos anteriormente, el regimiento era el regimiento de los patricios. Es decir, que si quisiesen hacer algún tipo de alzamiento o enfrentamiento militar, no tenían posibilidad alguna de imponerse. Cuestión es que llegamos al 25 de mayo, la estrategia esta de intentar imponer una junta con la presidencia del virrey Cisneros fue dada por tierra, y empieza justamente a desandar esto de el primer gobierno patrio, y empiezan obviamente a generarse las discrepancias internas. La discrepancia interna que habíamos mencionado anteriormente entre el bando de los morenistas y entre el bando de los saavedristas. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Bueno, es necesario obviamente enviar misivas al interior para que las diferentes ciudades que obviamente que integraban el virreinato del Río de la Plata se integrasen obviamente, o que se plegasen a la revolución que había ocurrido en la capital virreinal. Había varias plazas que no se habían plegado, o bien todavía seguían bajo mando de las fuerzas realistas. Una de esas plazas era Asunción. ¿Qué decide la Junta de Gobierno? Lo envía a Belgrano en misión para, justamente, ellos tenían el dato de que solamente con 200 hombres se podía recuperar, obviamente para la Junta de Gobierno, la capital, la ciudad de Asunción.
pero nada más lejos de eso, y terminó obviamente con las derrotas en Tacuarí y Paraguarí. Luego también tenemos que mencionar la figura de Santiago de Liniers, que se termina convirtiendo en un contrarrevolucionario. Quiso hacer una contrarrevolución, para lo cual se dirigió hacia la provincia de Córdoba. Termina siendo mandado a fusilar por la primera junta, y bueno, los ejecutores fueron entre ellos Juan José Castelli, que era, digamos, la voz o la figura más de armas tomar de la revolución, y el que estaba más imbuido en los ideales de los jacobinos de la Revolución Francesa, los ideales más radicalizados de esta Revolución de Mayo. Y como decíamos, ya habíamos mencionado en su momento a French y Beruti, la Legión Infernal, la amenaza de defenestración de Belgrano y demás, pero tenemos que hacernos a la idea de, obviamente, la revolución queriendo triunfar más allá del territorio de la ciudad de Buenos Aires. Y hay un episodio que marca justamente esta contraposición tan marcada entre los ideales más, podría decirse, más cercanos a una monarquía que podría llegar a tener Cornelio Saavedra, contra ideales más de corte revolucionarios, republicanos. También tenemos que pensar que, por ejemplo, Mariano Moreno crea la Gaceta de Buenos Aires, que termina siendo el instrumento de difusión de las ideas de la Junta de Gobierno, y una de las primeras publicaciones que hace justamente es el Contrato Social de Rousseau, una traducción al español del Contrato Social de Rousseau, y también a través de la Gaceta de Buenos Aires es que obviamente se publicaban y se hacían circular en sociedad las diferentes disposiciones que emanaban justamente de la Junta de Gobierno Patrio, que se llamaba Junta de Gobierno Provisional. Luego, una victoria en Suipacha, 1810, en el regimiento de Patricios se hace una celebración en la cual un ebrio, que por ahí tenía Atanasio Duarte, ahí también me acordé el nombre, un hombre obviamente que cercano a Saavedra, toma una corona de azúcar que había presente en la mesa. Algunos dicen que estaba puesta arriba un postre, otro que estaba puesta arriba una torta, se ve que habían hecho una corona con hilos de azúcar, que se la entrega a la mujer de Saavedra y pide un brindis por el nuevo o el próximo rey y emperador de América. Brindis que no desacreditó Saavedra. Entonces, eso fue motivo suficiente, porque encima a Moreno no lo dejaron entrar a esa celebración. Moreno se encolerizó absolutamente y termina publicando un decreto que se llama el Decreto de Supresión de Honores, en el que explicaba y en el que reglamentaba la igualdad entre todos los miembros de la Junta, donde le quitaba el sitial de honor al presidente de la Junta en los actos oficiales, en donde se le negaba la custodia a cualquier miembro de la Junta, justamente para que no se le vayan los humos y no piensen que podían llegar justamente a convertirse en algún tipo de rey o de emperador en territorio del Río de la Plata. Esto fue como una suerte de gota que termina colmando el vaso, y Saavedra, en conjunto con el deán Gregorio Funes, que también provenía de la provincia de Córdoba, toma la decisión de justamente hacer una maniobra para licuar el poder político de Mariano Moreno. Ahí es donde se empieza a pensar en la posibilidad de la creación de una junta grande con representación de todo el interior del virreinato, y donde se formaría un cuerpo colegiado que oficiaría como órgano ejecutivo con una totalidad de 20 miembros, que Mariano Moreno obviamente se negaba por la imposibilidad de gestar
un gobierno ejecutivo con 20 personas opinando, porque lo terminaría siendo inerte, inútil, lento, pero a su vez obviamente porque las posiciones del interior eran mucho más conservadoras y eran más afines a Saavedra que a los ideales revolucionarios, republicanos e independentistas de Mariano Moreno. Obviamente el sector de los morenistas hicieron todo lo posible para que esta votación no se lleve a cabo, pero termina llevándose a cabo, se termina como se termina dejando a un lado la primera junta de gobierno, la junta provisoria de gobierno, y se crea la junta grande, y ahí es donde Mariano Moreno obviamente renuncia a sus cargos políticos y pide ser enviado en una misión diplomática a Gran Bretaña, en donde termina muriendo en alta mar en 1811, y con la sospecha se supone que habría sido mandado a envenenar por justamente el sector de los saavedristas, que según dicen las fuentes, Saavedra habría afirmado que hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Y así termina el programa del día de la fecha. Hemos explicado los procesos de la Revolución de Mayo, por lo menos hasta la instauración de la Junta Grande de Gobierno, y nos vemos la semana que viene. Al aire los dejamos con una canción de Jorge Cafrune que se llama La patria nos hizo sola. Hasta la semana que viene.